nombre es Romina Polanco Torres Vaca. Mi matrícula es A014239449. Estoy cursando tercer semestre de la preparatoria en el Tecnológico de Monterrey. El título de mi ensayo es Batallas, Tradiciones y Raíces. La composición del mural son recuerdos de mi vida, de mi niñez y de mi juventud, y cubre de 1895 a 1910. Los personajes del paseo sueñan todos, unos durmiendo en los bancos y otros andando y conversando. Fin de cita. Rivera sin fecha. En su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, Diego Rivera no solo hace una síntesis de más de 400 años de historia mexicana, sino que además generó su propia historia. Diego Rivera fue un hombre que no solo retó lo preestablecido del arte mexicano, sino que además revivió las técnicas prehispánicas en la modernidad de la época en la que vivió. El muralismo de Diego Rivera se convirtió en una de las influencias más grandes para el arte y la cultura mexicana, desde pinturas sobre los inicios de las culturas madre hasta los movimientos posrevolucionarios. En 1921, tras el término de la Revolución Mexicana, Rivera regresó a México, y junto con otros artistas célebres de la época, como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, decidieron usar sus pinceles y sus trazos para atacar a los clérigos y a la iglesia, y que el pueblo mexicano no dejara de lado los ideales posrevolucionarios. Fue así como Rivera plasmó sus raíces en distintas paredes de México e incluso de Estados Unidos, declarando así que el arte mexicano es para el pueblo mexicano. ¿Alguna vez han notado todo lo que una obra puede representar? ¿Lo que el autor quiso transmitir? ¿La cantidad de mensajes implícitos? En esta obra notamos a millones de personajes, todos reunidos en el parque más emblemático de la burguesía mexicana, la Alameda Central. Observamos a distintas figuras típicas de un domingo en el parque a lo largo de las épocas. Por ejemplo, vemos al globero, al vendedor de dulces y al vendedor de periódicos El Imparcial, el periódico más importante del régimen porfirista. Según el Consulado de México, hoy en día, la Catrina, siendo una invención popular, se ha vuelto un artefacto popular y ha salido de los límites del lienzo para ser parte de la cultura viva mexicana, de sus usos y sus costumbres. Fin de cita, Consulado de México 2017. Es por esto, por lo que en el centro del mural observamos a la famosa Catrina, quien en efecto se ha convertido en uno de los elementos más emblemáticos y representativos de la cultura y la sociedad mexicana, que a pesar de representar a la muerte, es vista como algo hermoso. Notamos cómo los mexicanos hemos aprendido a vivir con la muerte y ya no lo vemos como el fin. Es por este motivo por el cual Diego Rivera se pinta a él y a su esposa Frida Kahlo, tomados del brazo de la Catrina. Como dijo Emi Mendoza, y cito, el artista mexicano evoca en su trabajo los protagonistas más importantes de la historia del país que transitaron por el Parque de la Alameda. Fin de cita, Emi Mendoza sin fecha. Diego Rivera no solo hace una síntesis de más de 400 años de historia mexicana, sino que además generó su propia historia. El mural está dividido en 3 secciones. Del lado izquierdo, Rivera nos relata la historia de México, la conquista, la época colonial, la independencia, la invasión norteamericana y la intervención europea, con personajes célebres tales como Hernán Cortés y Benito Juárez. En la parte central del mural, vemos a todas aquellas figuras que de alguna manera marcaron la vida del muralista, como Frida Kahlo, José Guadalupe Posada y Manuel Gutiérrez Nájera. Finalmente, del lado derecho, están representadas la Revolución Mexicana, los levantamientos armados, los movimientos campesinos y la lucha popular. Rivera, además de mostrarnos a todos los personajes célebres de la historia mexicana, hace énfasis en aquellos personajes que han sido pasados por alto a lo largo de los años: campesinos, trabajadores e indígenas. A lo largo de la historia que nos relata el mural, observamos distintas imágenes que hacen referencia a las clases sociales, a la discriminación que se vive en México y a las luchas campesinas. Vemos como del lado izquierdo aparece Hernán Cortés con las manos llenas de sangre indígena, mientras que el lado derecho hace énfasis en esta división de clases sociales que ha existido en México a lo largo de los años. Asimismo, del lado derecho, notamos como una familia indígena es forzada a retirarse de la Alameda para no molestar a la gente rica y de bien, siendo así la manera en la que el pintor enfatiza su crítica sobre el racismo en México. Sueño de una tarde dominical por la Alameda Central es una de las obras que ha adquirido mayor importancia en la cultura mexicana. Pasó de ser un mural dentro del Hotel del Prado a ser la pieza principal de un museo que se construyó a su alrededor.
La gran variedad de murales de Diego Rivera se han vuelto parte esencial en la cultura mexicana, gracias al sinfín de significados que transmiten cada una de sus obras. Desde la historia de México, el dolor, la tristeza, la burla, el enojo, la esperanza del pueblo, la unión y la identidad de los mexicanos. Es por esto que sus obras han trascendido con el tiempo y continúan formando parte del orgullo mexicano hasta el día de hoy. El arte mexicano se ha caracterizado a lo largo del tiempo por su originalidad, por las diferentes técnicas de las culturas y por la pasión de demostrar lo que es y somos los mexicanos. Desde las culturas madre hasta la actualidad, el arte ha sido un elemento clave para proyectar una identidad nacional, para transmitir ideas y opiniones, para preservar culturas, historias y tradiciones. Diego Rivera hace todo en su obra. Nos recuerda quiénes fuimos, por qué luchamos y con quiénes luchamos para llegar a ser lo que somos hoy. Nos recuerda cada una de nuestras creencias y tradiciones. Diego Rivera se enorgullece de sus raíces. Nosotros también deberíamos. Muchísimas gracias.